Asistentes, continuamos con nuestro curso de educación médica continua. El tema de esta noche corresponde a un tema de infectología pediátrica, un tema muy importante y del común que hacer en todos nosotros como pediatras, que se trata como estrategias para usar racionalmente antibióticos, tiempo de uso de los antibióticos en enfermedades prevalentes. Quiere decir que en enfermedades prevalentes que aparecen durante las estaciones del año en los diferentes sistemas orgánicos de nuestros pacientitos, y es eso que vamos a ver cómo enfrentar y cómo aclarar las ideas en este sentido, referente precisamente a un uso racional de antibióticos. Es en este sentido eh, que voy a dar la palabra al doctor Augusto Cordero Lobatón, que es Augusto Cordero Lobatón, con posgrados en epidemiología hospitalaria, virología médica, gerencia en salud, conciliación y arbitraje, educación superior, presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, presidente del Comité de Vigilancia Epidemiológica y Comité de Control de Infecciones Nosocomiales, Caja de Salud de la Banca Privada La Paz, jefe médico municipal Red de Servicios de Salud Palos Blancos La Paz, miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. También estarán con nosotros nuestros panelistas que se referirán al tema. Tenemos a la doctora Claudia Alejandra Estrada Villasuel, que realizó estudios de pregrado medicina en la Universidad Privada del Valle, estudios de posgrado pediatría e infectología pediátrica en la Universidad Mayor de San Andrés, maestría en epidemiología clínica hospitalaria en la Universidad Andina Simón Bolívar, afiliada al Colegio Médico de Colombia y a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Actualmente trabaja como infectóloga pediatra en la Caja Nacional de Salud, Hospital Obrero número 2, Cochabamba. Y tenemos a la doctora Vivian Caone Criales, médico pediatra, docente de pre y posgrado del Hospital Materno Infantil, docente responsable de enseñanza, pediatría, Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, docente de la Cátedra de Pediatría, Universidad Mayor de San Andrés, miembro titular de la Sociedad Paceña de Pediatría. Actualmente desempeña sus funciones en el Hospital Materno Infantil, dependiente de la Caja Nacional de Salud. Bueno, tenemos 3 profesionales entendidos en la materia, con experiencia en el tema del uso de antibióticos y el tratamiento de niños en enfermedades prevalentes, por lo que voy a dar la palabra al doctor Augusto Cordero Lobatón. Bienvenido, doctor, muchas gracias por el tema y adelante, doctor Lobatón, estamos con usted. Buenas noches, el doctor Henao, a los panelistas y a todos los miembros de aquí del auditorio. Gracias por la invitación. Va a ser una jornada que vamos a tocar un tema que atañe a varias áreas, no solamente la pediatría, sino varias áreas de la salud en general. Este tema de lo que es el programas de minimización del uso de antimicrobianos es un tema que se lo está tomando mucho ahora dentro del contexto de lo que es resistencia antimicrobiana, programas de seguridad del paciente, estudio de eventos adversos en la atención en salud. Y es de esa manera entonces que vamos a abordar desde una mirada sistémica y tratando de aterrizar siempre en aproximaciones prácticas para el abordaje y la aplicación de esto a nivel institucional, que es la idea, ¿no? Que se puedan sacar de aquí conceptos para que puedan llevar a sus hospitales. En ese sentido, arrancamos. El tema de la resistencia antimicrobiana,
Es un tema que se tiene que abordar desde una visión de una salud, como vamos a ver más adelante, que es la encomienda o el encargo de la Asamblea Mundial de la Salud del 2014, en el que sea una visión sistemática la que trabajemos. Esta diapositiva, como verán aquí abajo, es parte de lo que fue hace unos 3, 4 años el PRO Latinoamérica, que es el proyecto del programa de optimización de antimicrobianos, en el cual han participado diferentes países a nivel de Latinoamérica. En el nacional han participado 2 hospitales, uno en Santa Cruz y otro aquí en la ciudad de La Paz, del cual he tenido el gusto de ser parte y hemos trabajado de la mano del doctor Rodolfo Quiroz, quien ha sido el coordinador nacional del proyecto. Y durante un año se ha participado ya en la parte operativa de un PROASI, que esa es mucho la experiencia, igual que les queremos comentar, y que ha representado el primer esfuerzo a nivel nacional por implementar programas de PROA. Tenemos en puerto, ojalá que se concrete, y hacer un PROA a nivel ambulatorio y hacer igual un estudio multicéntrico a nivel nacional de un latinoamericano en el que podamos tener información, que es lo importante, ¿no? El tema de la información es una debilidad a nivel nacional, dado que actualmente, si ustedes revisan lo que es las diferentes guías, manuales, no tenemos normas, entendiendo que eso solamente se emite a nivel del ente rector del Ministerio de Salud. No tenemos estrictamente, por ejemplo, información acerca de indicadores, acerca de IAS. Recién hemos participado en talleres de evaluación, obviamente siempre a propósito del COVID, ya que estamos en temporada, en los que se revisan diferentes indicadores de estructura, de procesos, de resultados, pero hacemos la observación de que no tenemos el tema de IAS actualmente, ¿no? O sea, no hay indicadores de reporte obligatorio. Obviamente en cada hospital, afortunadamente, en varios, en todos, pero se tienen estos indicadores. Entonces veamos cómo el tema de lo que sería el consumo de antimicrobianos no es y afecta solamente a lo que sería el tema del ser humano. El 50%, si bien se da en el tema de humanos, pero hay que ver que en la producción de alimentos en diferentes contextos también se utiliza una cantidad importantísima de antimicrobianos y entonces esto se vuelve, como verán en el seguimiento de las flechas, todo un tema de consumo e interacción entre antibióticos. O sea, no necesariamente una persona que no haya recibido o a la que no le hayan prescrito antibióticos, significa que no puede tener de pronto una bacteria con determinado perfil de resistencia. Ustedes deben ver eso frecuentemente en los hospitales cuando vemos cómo un paciente aparece con un cultivo con determinada bacteria que no tiene, que de pronto nunca había sido expuesta a antimicrobianos en teoría en esa persona, ¿no? O sea, de aquí viene mucho el tema de lo que sería el uso indiscriminado de antibióticos. Aquí una frase muy ahí emblemática que se utiliza mucho cuando se analiza el tema de gestión de calidad, evaluación de procesos y seguridad del paciente. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Esta frase que es realmente un objetivo cuando se trabaja en programas de gestión de calidad, ¿a qué se refiere? Tenemos que definir bien qué estamos buscando, cuál es el problema. Tenemos que implementar indicadores, porque si no, el esfuerzo y la actividad diaria del hospital no se la puede comparar entre una gestión y otra o comparar entre hospitales. Los instrumentos de evaluación y de supervisión de lo que serían programas de control de infecciones, vigilancia epidemiológica, ya sea en el tema de seguridad del paciente, infecciones asociadas a la atención en salud, cirugía segura, medicación segura y todo lo que sería el componente de evaluación de calidad necesita un indicador. Por lo tanto, recordemos esto, siempre debemos tener la definición de lo que estamos buscando, lo que estamos vigilando, para poder hacer la medición respectiva, para poder comparar luego entre un periodo y otro de la misma institución y luego entre diferentes instituciones. Recordemos un poco que todo este tema de lo que sería
programas de optimización de antimicrobianos, resistencia antimicrobiana, se desprende de un paraguas grande que sería el tema del IAS, de infecciones asociadas a la atención en salud, y esto se ha abordado ya formalmente, vamos a decir, a nivel mundial, en lo que ha sido el reto mundial en pro de la seguridad del paciente, que ya para el 2004, 4 años después de que se presentara el informe RARES humano de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde se evidencia que la primera causa de mortalidad atribuible en hospitales son las IAS. O sea, mortalidad diferente a la causa por la que un paciente ingresó a un determinado centro hospitalario. Luego era el tema de las cirugías, errores de medicación, y luego vienen 6 metas de seguridad del paciente. Entonces, esto se ha abordado a partir de este informe de RARES humano, a partir de la construcción de un sistema de salud más seguro, esto en Estados Unidos. Al año siguiente se convoca la Asamblea Mundial de la Salud, que es la máxima entidad de deliberación en temas de políticas de salud de la OMS, donde se lanza esta iniciativa mundial de generar espacios para debatir y discutir lo que sería el tema de estrategias para disminuir este tema de mortalidad en pacientes en instituciones sanitarias. Y el primer reto de 3 que se lanzan y una cuarta iniciativa que sale el 2020 es el reto mundial por la seguridad del paciente. Una atención limpia es una atención más segura. Y esto puntualmente dirigido hacia el tema de IAS. Entonces, dentro de este tema de lo que sería el IAS y seguridad del paciente, tenemos esto. Obviamente el tema probable lo vamos a tocar en este contexto de lo que sería IAS y viendo de dónde y cómo se lanza este tipo de estrategias. Entonces, veamos. ¿Por qué nos preocupan las IAS? Aumenta la morbilidad, la mortalidad, elevados costes de atención al paciente, la familia, el hospital y la comunidad, indican la calidad de atención, y este es un tema importante, ¿no? Todo lo que es vigilancia epidemiológica y en general lo que sería epidemiología hospitalaria, tienen incorporado implícitamente dentro de su actividad el tema de calidad. Actualmente estamos preparando un proyecto en una institución de aquí del departamento para gestionar un programa de epidemiología hospitalaria, control de infecciones y seguridad del paciente en el marco de la gestión de calidad. Hay obviamente hay un trabajo muy de cerca con todo lo que es la parte del gestor de calidad, un responsable de seguridad del paciente, el responsable de epidemiología hospitalaria, y ahí también con sus comités respectivos de cada área. Entonces, sobre este marco, vamos a entrar de lleno a lo que sería el programa de control de infecciones asociadas a la atención en salud. Nada más mencionarles que obviamente es un tema bastante amplio para tocar en los 45 minutos que tenemos para la charla, que a nivel nacional tenemos una normativa del 2005, que es el Ministerio de Salud, que luego el 2008 el entonces INASES ya la replica para lo que sería la seguridad social, en la cual establece la estructura y lineamientos del Comité de Vigilancia Epidemiológica, en la que se compone de una estructura central que a la cabeza de la MAE de la institución, y 4 subcomités operativos: el Comité de Bioseguridad, Residuos, el Comité del Control de Infecciones y un Comité de Análisis de la Información. Y el Comité de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, que se enmarca y se inserta lo que sería un programa de control de infecciones asociadas a la atención en salud ya como programa. Les digo esto para que vean, y una pregunta frecuente cuando uno va a hacer capacitaciones, supervisiones o esté estructurando su PCI, el programa de control de infecciones dentro del hospital, es a quién le toca hacer el programa en sí, a quién le toca controlar o supervisar los antibióticos, y a veces piensan que directamente es no sé, de pronto si hay infectólogos al infectólogo o al epidemiólogo hospitalario o al jefe de la UTI o de medicina interna, y no es una persona, o sea, como les decía, es una visión sistemática que hay que tener. Por lo tanto, el sistema es el que hay que abordar y estructurar. Entonces, veamos.
que incluye un programa de control de infecciones. Desde ya la prevención de infecciones en el entorno sanitario, vamos a repasar someramente cuáles, un programa de resistencia a los antimicrobianos y optimización del uso de estos, puntualmente el PROA, lo que nos ocupa ahora, un programa de patógenos de relevancia epidemiológica. Aquí, obviamente, no sé si hay aquí colegas que son parte del laboratorio, incorpora e involucra el componente fundamental que sería el rol del laboratorio dentro de un PCI y lo que sería ya las IAs como tal, en lo que sería ya la definición de caso, los bandos de prevención y el monitoreo respectivo. O sea, cuando hablamos de un PCI, estamos hablando en este contexto y en este sentido. Entonces, vamos a ver todo lo que engloba un PCI, que sería como el marco general de acción a las prevenciones de infecciones en el entorno hospitalario. Y miren cuánta cosa incorpora el PCI, que si bien a nivel nacional esto se ha estructurado dentro del Comité de Vigilancia Epidemiológica y sus 4 subcomités, vean que esa es una división sobre todo dentro de un marco del que sería un manual de organización y funciones, la estructura del Comité de Vigilancia que tenemos a nivel nacional, pero el PCI como tal, repito, cuyas funciones se distribuyen en la estructura ya de Bolivia en los subcomités, incorpora agua del hospital, controles de infección en obstetricia, gestión de residuos, higiene de manos, y recalco esta parte para que vean que si bien es un componente central lo que sería higiene de manos dentro de un programa de control de infecciones o dentro de la vigilancia epidemiológica, pero es una parte de un todo. Voy a repetir varias veces la importancia de una visión sistemática. Cruza con lo que sería actividades de desinfección, problemas en la organización y registros, en lo que sería una política de control de brotes, preparación del paciente para la cirugía, en lo que sería los paquetes, los bandas de prevención para prácticas seguras, y miren, atuendo del personal de atención médica. Justo estamos en un centro revisando cuál va a ser la política de vestimenta hospitalaria en este centro. Recordando que por primera vez a nivel nacional se tiene lo que es lineamientos, bajo ese rótulo, lineamientos de vestimenta hospitalaria que salió a propósito de lo que es COVID-19, está en la guía 2020 y la guía de 2021, donde se mencionan cuáles son las recomendaciones para vestimenta en uso hospitalario. Y obviamente hay áreas, quirófanos, UTIs, áreas de oncomatología, salas de trasplante, salas de procedimientos, donde hay ya especificaciones acerca de cómo debe vestirse el hospital, el personal del hospital. O sea, dónde uso bata, dónde no uso bata, dónde se usan guantes. Ustedes ya entenderán que aquí entran mucho las precauciones universales y específicas de lo que sería transmisión de enfermedades. Entonces, todo esto es un PCI. Veamos que el PCI pues es un mundo, por eso se trabaja dentro de lo que sería un comité. Resistencia a los antimicrobianos y optimización de estos. Entramos un poco al centro de la charla. Y miren que la optimización de los antimicrobianos dentro de lo que sería un PROA es un componente grande y escrito. Y escrito de esta manera, miren, involucra el contexto de la comunidad y del hospital. La optimización de los antimicrobianos, si bien nace y se estructura inicialmente para lo que es el tema del hospitalario, pero ya se ha ampliado el concepto a lo que serían también centros de atención ambulatoria, obviamente dentro del contexto amplio de IAS, ¿no? Incluye lo que es investigación, trabajo en equipo, higiene de manos, investigación y monitoreo, o sea, indicadores. Vamos a ver la parte macro. El Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a Antimicrobianos se estructura ya dentro de un plan, de la Organización Mundial de la Salud, entre lo que sería el 2014 y el 2015, donde la Asamblea Mundial de la Salud, la misma que allá por el año 2001-2002, toma lo que son los reportes el reporte de redes humanos de Estados Unidos
y lanza la estrategia de seguridad del paciente, en mayo de 2014, merced a la emergencia que ya habían tenido y los varios comunicados que se habían sacado, tanto por el organismo social de país, el CDC sacó su reporte de bacterias escapes, sacan una alerta acerca del incremento de la resistencia, pero así como formalmente ya sale este plan de acción mundial. Y aquí se pide a la directora general un plan de acción mundial para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, incluida la resistencia a los antibióticos. Entonces sale este plan de acción mundial. El plan de acción mundial tiene 5 componentes, aquí está el detalle, pero se centran en esto: información, educación y formación, vigilancia, monitoreo y registro, reducción de la infección. Vean que aquí incluye medidas de saneamiento, higiene, prevención de la infección, legislación y optimización del uso. Y aquí remarco, ¿no? Necesitamos normativa. La norma incluye un carácter de cumplimiento obligatorio y solamente la emite el ente rector. Las instituciones podemos emitir lineamientos, guías, protocolos, pero la norma como tal corresponde a una instancia superior. Inversión sostenible para alternativas y reducción para el uso. Y veamos qué significa esto, que es un punto importante. Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos los países y aumentar la inversión en nuevos medicamentos. Ojo, recuerden la iniciativa que sacó la ICE, el CDC, la FDA, de la estrategia 10x20, que involucraba tener 10 nuevas clases de antibiótico para el 2020, merced a la resistencia a antimicrobianos, que de ahí viene el acrónimo de SCAP. Mejorar medios de diagnóstico. Aquí resaltar la importancia fundamental de lo que sería el papel del laboratorio en lo que sería la vigilancia de resistencia y el PROA como tal. Vacunas y otras intervenciones. Entonces, este plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos es ya un compromiso también que se lo asume como marco país, pero obviamente hay que trabajar para que esto aterrice ya en un instrumento. Recordemos que la guía de infecciones asociadas a la atención en salud a nivel nacional data del 2013, la que cuenta con resolución ministerial y la que es un documento ya de carácter sin el normativo a nivel nacional. Se sacó un otro documento en 2018, que tal vez alguno de ustedes maneje en su centro, pero ese documento del 2018, si bien actualiza muchos conceptos del 2013, pero no tiene una resolución ministerial, nunca llegó a salir como un documento oficial del Ministerio de Salud. Vean ustedes la fecha que del 2018 al 2019, 2020 han habido muchos eventos a nivel nacional que han bloqueado muchas actividades que se habían estado trabajando. Estamos actualmente en pro de actualizar este documento, el vigente, el oficial del 2013. Esperemos ya concretar en las próximas semanas esta actividad para tener un nuevo documento normativo de ellas y que obviamente incorpore un PROA dentro del propio documento, que el PROA pertenece a lo que es IAS y a este marco mundial de lo que sería el reducir la mortalidad por esto en los hospitales. Entonces, este plan de acción mundial de lo que sería resistencia a los antimicrobianos, ¿cómo se estructura? Les comentaba en las primeras diapositivas que el enfoque tiene un concepto en el plan mundial de resistencia a los antimicrobianos, el concepto de una salud, y quiere decir que los esfuerzos para reducir la resistencia a los antimicrobianos se deben centrar en la medicina, la veterinaria, la agricultura, las finanzas y el medio ambiente, además de consumidores bien informados, para que vean que ya no es solamente hablar a nivel hospitalario o estrategias, digamos, para reducir el consumo de antimicrobianos en el hospital. Les mostraba esa diapositiva de PROA Latinoamérica, en la cual lo que es veterinaria, agricultura, medio ambiente, también forman parte y deben formar de lo que serían estos programas de abordaje y de la visión sistemática de disminución de la resistencia antimicrobiana. Este es de la página de FAO en Bolivia, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde se aborda también el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Y les traigo esta diapositiva para que vean, o sea, qué importante es la cruzada que se está tomando a partir de la declaración de la Asamblea Mundial de la Salud para el plan de acción contra lo que sería la resistencia antimicrobiana. Y la FAO también saca un plan 2016-2020, donde hay un apoyo a los sectores de la alimentación y la agricultura en la aplicación del Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a antimicrobianos.
Y la FAO, este es un documento propio de la FAO que obviamente adopta los lineamientos de lo que sería el Plan de Acción Mundial y que nos da los lineamientos para poder también trabajar de una manera sistemática, obviamente esto dentro de un abordaje intersectorial e interinstitucional de lo que sería resistencia ante los antimicrobianos. Las 4 esferas de trabajo prioritarias del Plan de Acción de la FAO sobre la resistencia antimicrobiana, ¿qué involucra? Lo que es concienciación, hechos comprobados, prácticas, que son varias, y la gobernanza, o sea, la interrelación entre estos. Y aquí se ve cómo la concienciación necesita la gobernanza, hechos comprobados también, las diferentes prácticas que también necesitan la gobernanza. Esto es el tema de la rectoría, ¿no? Estamos en una rectoría desde el superior que ponga alineamientos, normas, que nos dé las pautas para que todos trabajemos en el mismo sentido. Hemos estado trabajando en las últimas semanas, meses, a partir de varias actividades que tuvimos en el marco ahí de algunos proyectos de investigación y académicos con colegas del Perú. Habíamos trabajado en Pro Latinoamérica, sobre todo con apoyo les comentaba ahí, de colegas de un proyecto latinoamericano multicéntrico, tenemos bastante apoyo de Argentina, o sea que de ahí nace el Pro Latinoamérica en Bolivia, y ahora estamos trabajando y tomando ahí mucha cercanía con colegas del Perú. Entonces, para mostrarles una experiencia cercana, a veces uno revisa documentos de lo que sería o la ISA o el CDC, que de pronto tienen otro contexto. De hecho, hay un documento que habla acerca de la implementación de programas de optimización de antimicrobianos en países en vías de desarrollo o de escasos recursos, ahí como lo quieran llamar. Y entonces vamos a tomar, para que vean en la parte operativa, cómo se aborda este tema de vigilancia epidemiológica y el abordaje de resistencia antimicrobiana en el marco de lo que sería un PROA. Primero vean el título, Comisión Multisectorial para frenar la resistencia antimicrobiana. O sea, ¿qué es lo primero que hay que trabajar? Una comisión. De aquí sale vigilancia, prevención y control. Veamos cómo se va desglosando esto. Una salud. Este es un mandato del Plan de Acción Mundial contra la Resistencia Antimicrobiana. O sea que ya aterriza esto en un proyecto ya país a nivel, el que va a descender también al nivel operativo. Vean ustedes que aquí incluye lo que es veterinaria, lo que sería la parte de la medicina humana y lo que sería ya el estudio de identificación de parásitos, bacterias, virus, todo lo que tenga que ver con relación a una salud. Bajo este enfoque, entonces, se coordinan varios proyectos. ¿Qué es un enfoque? Programas, políticas, leyes, investigaciones, en el que múltiples sectores se comunican y colaboran para lograr mejores resultados de salud pública. Es necesario que veamos el tema de la resistencia antimicrobiana desde esta perspectiva. Vamos a aterrizar enseguida en acciones prácticas, o sea, qué es un PROA y qué deben hacer o qué debemos hacer en hospitales, pero no funciona esto si no hacemos entender a los directores, a los administradores del hospital, regionales, jefes médicos, directores con la estructura que tengan dentro de su institución, que esto es parte de un compromiso país que lo adquiere también a través de lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, ahora los objetivos de desarrollo sostenible, del cual Bolivia forma parte, y por lo tanto todos estos acuerdos, alianzas, planes mundiales, también estamos nosotros incluidos dentro del concepto del cumplimiento de estas actividades, o por lo menos del desarrollo, y por lo tanto no es nada más ahí una actividad que sea o del área de epidemiología o de infectología o de los comités de asesoramiento, del cual forma parte el comité de vigilancia epidemiológica, también esta gestión de calidad ahí, enseñanza también forma parte. Es necesario presentar, estructurar planes y proyectos sobre este marco normativo para tener el apoyo institucional. La segunda actividad de lo que sería ya aterrizando en un plan país de lo que es el Plan de Acción Mundial. Conciencia y educación. Recordemos el plan de la FAO que era concienciación. Nos habla de que por primera vez el Perú ha organizado y conmemorado la Semana de Concienciación sobre el uso de antibióticos con gran participación multisectorial.
dentro de lo que sería epidemiología y salud pública, recuerden que lo que sería prevención primaria, secundaria y terciaria tiene un componente fundamental, la inter y multisectorialidad e interinstitucionalidad. Entonces, sobre este enfoque hay que trabajar también los planes de los PROAS. Vean aquí, voy a retroceder esto. Una salud es el enfoque grande de trabajo entre todos. Luego viene otro componente importante dentro de los 5 objetivos del Plan de Acción Mundial, conciencia y educación. Luego viene otro, vigilancia de la resistencia antimicrobiana. O sea, la vigilancia como tal es una actividad propia que tiene su objetivo y tiene su contexto de trabajo. En el Perú, ¿qué están trabajando? Recordemos que lo ideal es construir esto con información institucional, departamental, nacional. Hay una guía de patógenos prioritarios de la OMS que es más o menos ya una orientación a nivel país, a nivel de países, donde nos hablan acerca de patógenos prioritarios tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y donde dan ya alineamientos, ¿sabe? Y Perú lo distribuye así: en sangre, orina, heces, brote cervicuterino; en sangre vean lo que sería enterobacterias, Acinetobacter está por ahí, están Staphylococcus aureus, otros países incorporan obviamente todo lo que serían bacilos gram negativos no fermentadores, además de Acinetobacter baumannii, entra en orina E. coli, Klebsiella pneumoniae, heces, salmonella y Shigella. O sea, esto lo construye cada país, pero tienen su propia política de vigilancia de antimicrobianos. El otro día teníamos una reunión con colegas del laboratorio de Cochabamba, Santa Cruz, el Tarija, donde realmente todo lo que sería el aporte fundamental que tiene todo el equipo del laboratorio es crítico para establecer planes de vigilancia y de resistencia, porque a partir de ahí se dan las alertas iniciales de lo que sería el monitoreo de resistencias. Hay un programa de control de infecciones dentro de este plan macro nacional de lo que sería del Perú. O sea, tienen su PSI. Esta norma técnica de vigilancia epidemiológica, les comento que a nivel Sudamérica es la más, bueno, la última que salió y una de las más actualizadas se la trabajó durante el 2020 y se la presentó en enero de este año, del 2021. Es un documento muy interesante porque toma lo que serían definiciones actualizadas de IAS, de las que ellos consideran, y están las 5 más frecuentes, y dentro de esas definiciones de IAS establecen ya los paquetes para cada una de esas actividades. O sea, el PCI del Perú está actualizado, está vigente, pero es parte del todo de la visión sistemática. La regulación tiene su política acerca de algunos productos en particular, por ejemplo, lo que sería colistina, o sea, por el uso veterinario importantísimo que se da colistina, obviamente es un tema grande, pero ahí se los comento, y por lo tanto, a nivel Perú se ha dispuesto a prohibir la importación, comercialización, fabricación o elaboración de productos veterinarios que contengan colistina. Obviamente esto dentro del contexto de las resistencias. Ya veamos cómo es tan grande todo el conjunto de acciones que se desarrollan a nivel de lo que sería el vigilancia epidemiológica, control de resistencias y el plan de acción mundial. Y llegamos a un punto importante: uso de antimicrobianos. Y aquí entra el PROA. El PROA es un componente más dentro del todo, dentro de esta visión sistemática que estamos viendo, y ahora entramos a ver el tema de lo que es el PROA y qué actividades deberíamos estar controlando. Todo lo que es uso irracional de antibióticos, ¿qué genera? 700.000 muertes al año a nivel global, 10 millones de muertes proyectadas para el 2050 y más de 100 billones de costo acumulado. O sea, hay repercusión a diferentes niveles. Todo lo que son PROAS, ya habíamos visto que viene dentro de un plan nacional, dentro de un plan mundial. Y ahora veamos, ¿qué estrategias incorpora un PROA? No es exclusivamente ver el protocolo que hay que darle y que se le dé. Es tiempo, dosis, indicación, retiro, TKPD. Vamos a ver de todo esto cuáles son las estrategias que se recomienda adopte un PROA. Autorización previa a la prescripción. ¿Qué implica? Restringir el uso de ciertos antibióticos basándose en el uso excesivo o mal uso conocido, el espectro de actividad, las toxicidades y el costo. A partir del PROA Latinoamérica, y de hecho ya venimos trabajando con esto antes, en la institución en la que hemos llevado el PROA,
se tiene un formulario que es un F16, que es un formulario de uso restringido de antibióticos, en el cual hay ciertos fármacos que pueden estar dentro, ¿no?, de la Liname, los cuales no están habilitados para el uso de receta externa habitual. O sea, estos antibióticos, hay un software médico en el cual también la prescripción de fármacos va por un software médico y por lo tanto yo tengo, hay una selección de los antibióticos que yo pretendo utilizar, pero hay algunos que no están dentro de eso y no pueden ser habilitados en una receta de uso corriente. Por lo tanto, estos fármacos pasan un formulario F16, el cual sale con autorización del responsable, del director, será jefe médico o lo responsable del área, dependiendo de la estructura del hospital. Aquí era la parte del comité de vigilancia epidemiológica y el responsable del comité de IES el que hacía la autorización, y fuera de lo que sería el horario laboral era el jefe de la guardia quien sellaba. A fin de mes se hacía una revisión de todos, se hace una revisión de todas las recetas emitidas en este formulario F16 a partir de los antibióticos que se ha decidido, ya sea por el perfil de resistencia, características del fármaco o el tipo de indicación que tenga el fármaco, se hace una revisión y aquellos que no tengan una coherencia con la revisión del expediente clínico, que aquí cruzamos con el Comité del Expediente Clínico y Auditoría Médica, y aquellos que no tengan una adecuada prescripción, se solicita al médico un informe médico donde justifique con qué guía o protocolo se ha basado para emitir tal o cual prescripción. En caso de que no hay o no esté de acuerdo a una guía, se hace lo que sería una recepción. Permítame un minuto, por favor, me están llamando del hospital. Ya, gracias. Entonces, todo esto que les digo, obviamente requiere autorización, o sea, bueno, o apoyo desde la dirección del hospital, requiere apoyo del gestor de calidad y auditoría médica, requiere apoyo de farmacia y requiere apoyo de laboratorio, porque ¿de dónde sacamos que antibióticos están con un perfil de resistencia superior al 20%, que es el punto de corte límite en el que se acepta que hay un fármaco con indicación de primera línea? Sacamos esa información de los reportes del laboratorio. ¿Con quién se trabaja este sistema de alerta a partir de un software para tener bloqueados o con previa autorización de uso estos fármacos? Se trabaja con farmacia y con la unidad también de software médico, que es toda la parte de apoyo a la parte médica en la parte de sistemas y desarrollos que decíamos en esa institución. Entonces, esta autorización previa, cada hospital la trabaja en función también al tipo de paciente, la epidemiología ya local que tenga acerca de patrones de enfermedad y de pacientes. ¿Qué otra actividad es fundamental dentro de un PROA? Revisión posterior a la prescripción con retroalimentación, es lo que les comentaba. Entenderán que por la dinámica del hospital es difícil que el médico pida un fármaco y ese rato le pide el informe, que con unos fármacos sí corre, el que se le pide el informe, que diga, pero ¿por qué? ¿De qué? De pronto el paciente necesita estar, hay la Lex Artis médica guiará el juicio del colega, pues, y se prescribe, pero se hacen revisiones para ver el tema de la indicación, si es que ha habido una respuesta, la justificación, las evoluciones. Tomen en cuenta que hay otro comité con el que también se trabaja, y está el programa de epidemiología hospitalaria, gestión de calidad y seguridad del paciente, que también cruza con lo que sería la revisión del expediente clínico y auditoría, y ahí se retroalimenta. Y lo que les decía, si el colega presenta el informe y de pronto la guía o no está muy clara o no tenía la indicación, se hace una retroalimentación, se revisan las normas, los protocolos, y ahí, bueno, esperando que no se repita, y hay un sistema de seguimiento también. Luego, desarrollar políticas para optimizar el uso de antimicrobianos.
Documentar dosis, duración y la indicación de todos los cursos de antibióticos. Recordemos el papel fundamental de la enfermera vigilante y también del del subcomité de IAS en el tema de la visita y el control epidemiológico que hay que hacer. Desarrollar pautas de tratamiento específicas para el hospital. Está bien que tomemos guías de afuera, pero la idea es que la institución tenga sus propias recomendaciones primera y segunda línea en base a los aislamientos que tenga y en base al perfil de resistencia. Tiempos de espera para los antibióticos. Aquí parte también de la capacidad de laboratorio para entregarnos información útil. ¿Cuántos sistemas automatizados de cultivos tenemos en el medio? Ustedes saben que hay pocos. ¿Cuántos realmente laboratorios tienen un sistema de vigilancia de resistencias antimicrobianas montado en cruce con epidemia hospitalaria y con el subcomité de IAS o de seguridad del paciente o de calidad? Igual pocos. Intervenciones impulsadas por farmacia. Lo que sería el tridente clave de manejo, que es un subcomité de IAS, con todo el marco previo que habíamos hablado, lo que es la información de laboratorio y lo que es la información de farmacia, es pieza clave para montar el PROA. No puede haber un PROA hecho solamente con la parte médica, no existe, tiene que haber laboratorio y tiene que haber también el farmacia, así se estructura el PROA, lo vamos a ver. Todo esto que hemos visto serían los objetivos y las misiones de un PROA. Ya para terminar, dentro del tiempo asignado a la charla, vemos todo lo que hemos dado. Seguimos con el ejemplo del Perú, que como les digo, estamos trabajando actualmente en un proyecto con los colegas. Vemos el proyecto de la norma técnica para la optimización del uso de antimicrobianos, el PROA del Perú. Recuerden que habíamos visto su documento base dentro del Plan Mundial de Resistencias Bacterianas y ahora entramos a su PROA, que era uno de los componentes dentro de su línea de vigilancia y monitoreo. Esta norma técnica, ahí ven los objetivos de un plan multisectorial, se repite y van a ver en los documentos que trabajen para incorporar en su institución siempre el componente multisectorial. Vamos a ver cómo lo desarrolla esta norma técnica a partir de un plan multisectorial que lo aprueban a partir de un decreto supremo. O sea, vean que esto, como decían los 5 objetivos del Plan Mundial, necesita un marco normativo que nos dé leyes a partir del ente rector. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Esperemos que aterrice varios proyectos en estas siguientes semanas. Obviamente el tema COVID ha marcado una pausa a nivel mundial y también en el tema de diferentes proyectos. Esperemos ir pasando la página. Y entonces, cuando hablamos de PROA, en este contexto ya de implementar el PROA en su hospital, ¿qué tenemos? Que es un conjunto de actividades coordinadas que involucran a todos los trabajadores de la salud para mejorar los resultados clínicos. Aquí entra la parte asistencial, minimizar los eventos adversos, esto es seguridad del paciente, y garantizar la utilización de tratamientos costo efectivos. Gestión de calidad, cliente interno, cliente externo, ciclo de Deming, y aquí viene lo que sería ya la interacción de todo un programa mixto. El Comité de Optimización de Antimicrobianos, que le estamos arrancando con esta iniciativa ya formalmente, fuera de lo que serían los otros subcomités, dentro del subcomité de IAS, estamos creando un comité de optimización de antimicrobianos que tenga este enfoque sistemático. Sería un grupo de colegas que puntualmente se enfoque en el PROA, porque ya veían hace rato que en todo lo que sería un PCI, un programa de control de infecciones, está inclusive y también fundamental el tema de lo que sería agua segura. O sea, bueno, entre el agua, el PROA, políticas de bioseguridad, medidas de precauciones especiales y demás, bueno, es un mundo de cosas que hay que dividir el trabajo. Y aquí vamos terminando. Los componentes que les indicaba que eran parte del PROA, esto de la revisión de la prescripción previa, utilización de fármacos y todo eso que son actividades, recuerden que debemos medirlas. No se puede mejorar lo que no se puede medir. ¿Y cómo medimos en un PROA? A través de indicadores, al igual que cualquier intervención en salud. Recuerden que hay indicadores de estructura, de proceso y de resultado, dentro de lo que sería un análisis de gestión de calidad, y en indicadores de proceso que tenemos. Medida es el proceso, el tipo de indicador, uso apropiado de antimicrobianos. Aquí tienen los indicadores, pueden haber más, se los puede, recordemos que un indicador se lo puede construir dependiendo también de la institución, la construcción del indicador.
adherencia a guías clínicas, desescalamiento, rotación a vía oral, duración del tratamiento, profilaxis prequirúrgica, profilaxis quirúrgica suspendida entre las 24 horas. Todo esto es el proceso, que es el cómo lo voy a hacer. Indicadores del resultado. Todo lo que serían mis actividades que ya hemos visto, dosis diarias definidas, que serían las políticas de prescripción previa. Tenemos una política de dosis diaria definida que farmacia la vigila de forma diaria. Y tenemos aquí el indicador de resultado, la medida es el resultado, el tipo de indicador, consumo, costo y el resultado clínico. Vean aquí, obviamente entiendo que hay muchos clínicos aquí en la sala, mortalidad hospitalaria, tiempo promedio de internación, readmisión hospitalaria de los 30 días, infección por microorganismos multiresistentes, infección por Clostridium, ahora ya Clostridioides difícil, aunque ambas terminologías se manejan. Entonces, veamos que dentro de esta evaluación no se puede mejorar lo que no se puede medir. Es fundamental incluir indicadores dentro de un PROA, dentro de su PCI y dentro de su programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, así de una manera así sistemática y rápida, llegaríamos a lo que son estos indicadores como parte final de la charla. Y obviamente, en la parte del PROA lleva implícito luego revisión de patógenos de relevancia epidemiológica. Cada centro revisa cuáles son las áreas en las que se debe trabajar a partir de los reportes de laboratorio y una evaluación del perfil epidemiológico de los aislamientos que tengan. Se revisa también dentro del PCI, solamente para dar una mirada rápida, lo que serían las infecciones adquiridas dentro del entorno hospitalario, en el marco de IAS, obviamente. Se revisarán cuáles son más frecuentes, a cuáles se quiere vigilar. Obviamente mucho de esto involucra el consumo de antibióticos y entramos en el abordaje ya de estudio de IAS en el marco de lo que sería el análisis integral. Una situación epidemiológica, definir el caso, patrones microbiológicos y medidas de prevención, dentro de lo cual se incorpora el PROA. Entonces, para ajustarnos al tiempo, esa sería la presentación, que como ven es un mundo de cosas. Otro tema amplio de hablar, que no es motivo de la charla, y sería la optimización de antimicrobianos en el tema de uso de parámetros de PKPD, de uso de fármacos, que también eso es una buena manera de optimizar los antimicrobianos. Bueno, eso sería todo, gracias. Tenemos los panelistas también, así que para ajustarnos al tiempo, le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias por la exposición, doctor Augusto Cordero. Se ha referido al tema de las infecciones asociadas a servicios de salud, un tema demasiado importante que en otros países, por lo menos en Chile, es donde el Hospital del Niño tenía una relación con el Hospital Ezequiel González Cortés, tenían un comité bien establecido de infecciones asociadas a servicios de salud, en el cual la directora nos contaba que un paciente que ingresa por una patología determinada y en el transcurso de su estadía hospitalaria presentaba una diarrea, el paciente decía de que eso es culpa del hospital, que ellos no van a pagar esa situación adversa. Hasta ahí, bueno, un país desarrollado con mucha cultura, si se quiere. No, en nuestro medio todavía no existe eso, pero se ve en los hospitales que sí hay eventos adversos asociados a servicios de salud como nosotros. Obviamente nadie quiere que un niño presente otra patología más, pero tiene que ver mucho con todo lo que el doctor Cordero nos ha referido ahora y el impacto que su presentación indica. Es bastante alarmante, como 200.000 toneladas al año de antimicrobianos que se derrochan en el planeta. También hace referencia a la cantidad de muestras médicas que también nos tienen y que realmente muchos de ellos no se usan porque son en dosis mínimas. Bien, sin más comentarios por el tema también del tiempo, voy a dar paso a un comentario respecto al tema a la doctora Claudia Estrada. Adelante, doctora. Buenas noches. Primeramente, buenas noches a todos los presentes. Agradecer a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación y felicitarlo al doctor Augusto por tan excelente presentación.
Definitivamente, ¿no? El uso racional de antibióticos es de gran importancia, ¿no? Para evitar las resistencias microbianas, que hoy en día es una de las grandes amenazas para la salud pública, ¿no? Se usa realmente mucho antibiótico indiscriminadamente. Se usa antibióticos para tratar patologías no bacterianas. Por ende, los antibióticos están perdiendo su eficacia a un ritmo alarmante e irreversible hoy en día, y creería que es algo similar al cambio climático. Las bacterias se están adaptando y están encontrando maneras de sobrevivir a los efectos de los antibióticos y pues están resistiendo a ellos, ¿no? Consideraría que la farmacocinética y la farmacodinamia de los antibióticos es de gran importancia para contribuir con la seguridad al uso racional de antibióticos. La absorción, la biodisponibilidad del antibiótico es muy importante al momento de elegir la vía de administración de este, la cual es preferible que sea vía oral, ya sea en casos de pacientes con infecciones leves o moderadas, y en casos que tuviéramos pacientes con infecciones graves, pues en lo posible ya pasar de vía parenteral a la vía oral. Existen antibióticos con excelente biodisponibilidad, como la doxiciclina, las fluoroquinolonas, el metronidazol, la ciprofloxacina, el inesolid, el cotrimoxazol. También la desescalada y el acortamiento de la duración de la antibioticoterapia es una medida muy importante para el uso racional de antibióticos. Es por eso que la idea de reducir la exposición a los antibióticos, promoviendo, ¿no?, su ajuste de acuerdo al antibiograma a partir del tercer día de tratamiento, y la suspensión más precoz del antibiótico, es algo eficaz y seguro hoy en día. La sustitución, podríamos decir, rápida de un antibiótico de gran espectro o de gran potencia con otro de menor espectro o de menor potencia, o la suspensión de uno de los antibióticos en caso que estemos utilizando dos antibióticos como sinergia en el caso de beta-lactámicos y con un aminoglucósido, el retiro de uno de ellos sí se ha visto y ha demostrado una eficacia y una seguridad, ¿no? El efecto inductor de la resistencia de los antibióticos no es tan inmediato y realmente se incrementa progresivamente conforme lo hace el tiempo de exposición al antibiótico. Cuanto más dura un tratamiento antibiótico, mayor será la posibilidad de favorecer y seleccionar la aparición, ¿no?, de bacterias resistentes. La reducción, considero, de la duración de la antibioticoterapia deben excluir, obviamente, a los pacientes que tienen inmunosupresión grave, pacientes que tienen bacterias multiresistentes, que tienen prótesis o que tienen infecciones de tejidos de difícil acceso a los antibióticos. En la patología infecciosa que más se ha investigado, la seguridad del acortamiento de la antibioticoterapia es en las infecciones respiratorias bacterianas, excluyendo en este caso, ¿no?, el empiema y también los abscesos pulmonares. De tal manera, se podrían concluir que las neumonías adquiridas en la comunidad podrían tratarse con tan solo 2 a 3 días después de la mejora clínica, y 5 días podría ser suficiente para el tratamiento, ¿no? También las neumonías, se ha visto, hay papers donde nos indican que las neumonías asociadas a ventilación mecánica deben tratarse no más de 7 días, ¿no? Referente a las infecciones en la esfera otorrinolaringológica, las infecciones pueden tratarse hasta máximo 7 días. Hay en otros lugares de infección donde no se dispone, ¿no?, en mucha evidencia científica, pero se podría afirmar que las propuestas de duración de la antibioticoterapia, como por ejemplo en las infecciones cutáneas, pueden ser de 5 a 10 días. En las infecciones intraabdominales, dependiendo de la patología, pueden durar de 3 a 7 días. En las infecciones urinarias no complicadas, incluso el tratamiento puede ser de 3 días, ¿no? En las infecciones urinarias complicadas no graves, el tratamiento hasta 7 días. En las infecciones complicadas graves, el tratamiento puede durar hasta 7 a 10 días, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones del sistema nervioso central producidas por un meningococo o Haemophilus influenza, el tratamiento es suficiente con 7 días.
también en las infecciones del sistema nervioso central que están producidas por Listeria monocitógenes, Streptococcus agarthiae o bacilos gram negativos, sí deben recibir un tratamiento incluso hasta 21 días, ¿no? 3 semanas. Hay estudios también, hay metaanálisis, ¿no? Revisiones sistemáticas en los que incluso en pacientes graves bacteriémicos ingresados a una unidad de terapia intensiva, se ha visto que presentan las mismas tasas de curación con antibiótico-terapia acortados en comparación con las duraciones clásicas del tratamiento antibiótico. Realmente hoy en día no se dispone de suficiente evidencia científica como para afirmar que se puede acortar con seguridad en muchos tratamientos antibióticos. La propuesta de reducir la duración de la antibiótico-terapia quizás sea la primera medida a tomar y la más accesible de incorporar a la política de nuestros hospitales, ¿no? Y por ende va a provocar una rápida y significativa reducción de la exposición a los antibióticos en nuestros hospitales. Eso es lo que podría aportar. Gracias. Muchas gracias por su aporte, doctora Estrada. Efectivamente, sí. Nosotros hemos tenido, bueno, en todo el tiempo de la medicina, desde que salimos de la facultad, tenemos las cifras mágicas de 7 días, 14 días y 21 días, dependiendo de la patología. Ahora que usted plantee un acortamiento del tratamiento, es una medida eficaz, considero, para llegar a este problema de resistencia a los antibióticos. Gracias, doctora. Voy a dar paso a la doctora Vivian Kaune para un comentario al respecto. Adelante, doctora. Muchas gracias. Primero agradecer a la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación y como siempre es un gusto escuchar al doctor Cordero en sus charlas que siempre son de actualización, interesantes y que ayudan mucho en nuestra formación como médicos. Yo me voy a ir un poquito fuera de lo que es el ambiente hospitalario, que ha sido más que todo el motivo de la presentación, ¿no? Y creo que es muy importante que nosotros determinemos de dónde viene la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Dentro de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para disminuir la resistencia a los antimicrobianos, existe, aparte de los muchos mencionados por el doctor Cordero, existen 3 puntos básicos que se refieren a la información, a la educación y a la formación. Y creo que esto es muy importante, son puntos muy importantes para la resistencia a los antimicrobianos. Y yo he intentado dividir esto en 3 grandes grupos. El primer grupo, que se refiere a los padres, y me refiero más que todo a pediatría, y nos vamos un poquito a la educación sanitaria de los padres, o a los cuidadores de los niños, ¿no? Frente a la atención de enfermedades prevalentes, ¿no? De la infancia, donde sabemos que la mayoría de estas patologías son de causa viral, principalmente en los menores de 5 años, y donde son los niños que más se enferman. Entonces, los padres, precisamente por esta falta de educación que tienen en relación a las enfermedades, tienen la costumbre de recibir antibióticos. O sea, para ellos un paracetamol no es suficiente, ¿no? El hecho de que un médico solo le dé un paracetamol lo califica a este médico como un médico que no es de lo mejor. Entonces, cuanto más medicamentos reciba un niño, es excelente, ¿no? Entonces, es un factor importante de educación para los padres, ¿no? Por otro lado, precisamente el hecho de que reciban tanto medicamento hace que esto se vuelva una costumbre en relación a cualquier enfermedad que se presente en estos niños, ¿no? Y otro factor importante es el miedo a la fiebre. Tenemos muchas creencias, muchos tabús en relación a la fiebre, ¿no? Que puede dar meningitis, que se va a quemar el cerebro, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente esta ansiedad genera la necesidad de un tratamiento que en la mayoría de los casos el niño no necesita. Por otro lado, vámonos al segundo grupo, que es el grupo del médico, ¿no? Hagamos la diferencia del médico general y el médico especialista.
Se ha visto que el médico general prescribe más antibióticos cuando comparamos a un médico que ha hecho una residencia, que ha podido acceder a una especialización. Infelizmente, en Bolivia tenemos una gran formación de médicos generales y apenas el 10% de estos accede a una residencia médica. No hay los cupos suficientes ni el espacio suficiente para que estas personas se especialicen. Por lo tanto, el médico general va a dar más antibióticos porque además su aprendizaje se basa en atención en tercer nivel. La práctica del médico es muy pobre en primer nivel y él va a hacer lo que ha visto, ¿no? Y en un tercer nivel no utilizamos como medicamento inicial amoxicilina, ¿no? El paciente viene ya multitratado y esa es la visión del médico general cuando va a hacer su atención a primer nivel. Por otro lado, vemos que la atención, la actualización a los médicos generales es insuficiente. Prueba clara que nuestra sociedad habla de temas muy importantes para nosotros, pero no tomamos en cuenta a estas personas, a este grupo de médicos que son los que más atienden pacientes de la edad pediátrica. Finalmente, el hecho el tercer grupo y el tercer problema en todo caso, a diferencia de otros países, es la venta libre de antibióticos. Cualquier persona va a una farmacia, le cuenta los síntomas, le dice que tiene fiebre, le dice que tiene tos y de repente el antibiótico ya no es un antimicrobiano, es un tratamiento para antitérmico, antitusivo, antidepresivo, para disminuir la ansiedad de los padres. Y ahí comenzamos el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, ¿cómo nosotros tendríamos que, escuchándolo al doctor Cordero, creo que además de hacer este PROA, que es tan interesante, deberíamos hacer un PROA para atención primaria. Deberíamos hacer una vigilancia en lo que se está haciendo en la atención de las enfermedades prevalentes, las enfermedades comunes no solamente de los niños, sino también de los adultos. El saber que no debemos tratar una salmonelosis con antibióticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y cuando planteamos un problema, así como existe un programa que se está creando a través del grupo del doctor Cordero y que sé que va a ir muy bien, nosotros deberíamos crear otro programa para comenzar a actuar donde comienza el problema y empezar a educar a través de una sociedad paceña de pediatría, hacer foros de educación para los padres, donde expliquemos el por qué un niño no debe recibir antibióticos, donde expliquemos el por qué el paciente cuando tiene fiebre es porque tiene un mecanismo de defensa, ¿no? Y al mismo tiempo, la misma sociedad, porque ahí estaría planteando soluciones frente a los problemas, ¿no? Y son soluciones fáciles. La misma sociedad paceña de pediatría generar planes de actualización para los médicos generales y que atienden niños. Entonces, con esto seguramente ayudaríamos mucho al trabajo que el doctor Cordero está haciendo para mejorar este problema que no es de ahora. Es un problema que cada vez va empeorando y nosotros tenemos cada vez más el uso indebido, está incrementado el uso indebido y excesivo de antimicrobianos en enfermedades que la mayoría de estas no necesitan antibióticos. Ese sería mi aporte y esperemos que con la sociedad podamos comenzar a trabajar en estos puntos. Muchas gracias, doctora Kaunes, respecto a su comentario. Nos está dando una tarea muy interesante para que la sociedad paceña de pediatría o la sociedad boliviana pueda enfocar ese tema que realmente usted nos ha dado una visión externa en lo que respecta al uso de antibióticos y el doctor Cordero y la doctora
está una visión interna de lo que es un hospital de tercer nivel con todos los problemas que pueda traer las infecciones asociadas a servicios de salud. Es en este sentido que debemos tener la visión amplia de todo el panorama de la sociedad. Y es cierto que el médico general es el que más antibióticos prescribe por muchas razones, por su formación, por los temas legales que puede haber, porque se cubre, digamos, con muchos medicamentos que dar y además de que, como ha mencionado, lo que ha aprendido. Y bueno, ahí estamos en este mundo en el que realmente el uso de antibióticos se ha generalizado como una panacea para todo tipo de enfermedades, siendo que en pediatría, por lo menos en el menor de 5 años, los principales agentes que inician las enfermedades prevalentes son los virus. Y para los virus muy poco ocasionada tenemos, ¿no? Antes de dar la palabra al auditorio, me gustaría escuchar algún comentario del doctor Cordero, de los panelistas, respecto a que esta es una visión externa de un tratamiento para matar a un microbio. Si bien el microorganismo es bueno para el microorganismo que se defienda, siempre se va a defender, siempre se lo va a hacer, es un tema de supervivencia que todos el que vive muestra, ¿verdad? Pero es negativo para nosotros. Entonces, no sé si ha habido algún estudio respecto de cómo estimular, digamos, el sistema inmunitario nuestro interno, a fin de que sea el sistema inmunitario, el sistema de defensa de cada organismo, de cada niño, pueda hacer frente a una bacteria que ha invadido, entre comillas, el organismo. Es un comentario que yo hago, no sé si el doctor Augusto Cordero tiene algún comentario al respecto. Después damos la palabra a los que están escuchando el tema. Sí, la palabra doctor, justamente como comentaba la doctora Kaune, la importancia de lo que es la prescripción a nivel ambulatorio, ha generado que desde el PROA, que inicialmente y fundamentalmente se crea para lo que es consumo de antimicrobianos en el ámbito hospitalario, haya un diseño de proambulatorio. De hecho, ha habido un grant que hace de que ha partido el año pasado, donde se está revisando este tema, o sea que se puede replicar el proyecto aquí a nivel nacional y es como que donde nace también la punta del ovillo, ¿no? O sea, mucho de lo que es prescripción de antimicrobianos debe regularse en la consulta externa, así que es fundamental ese tema, pero ojalá que a través de la sociedad y de trabajo intersociedades también se pueda concretar alguna iniciativa, ¿no? Eso, gracias. Gracias, doctor Cordero. Vamos a pasar a las preguntas que el auditorio pueda tener. Adelante, Aidita, con las preguntas, por favor. Claro que sí, doctor Henao. Antes mencionar las felicitaciones por la exposición y los comentarios que nos dejan también algunos doctores en el chat. Tenemos dos preguntas al momento. La primera, siendo el PROA una estrategia mediano a largo plazo, ¿cuáles serían las alternativas para el uso racional de antibióticos, sobre todo en pacientes de terapia intensiva, donde se inicia fácilmente antibiótico de muy amplio espectro a pesar de ser pacientes de la comunidad? ¿Sería el uso de procalcitonina? ¿En qué momento? ¿Cada cuánto? ¿O si existe alguna otra opción? Es la primera pregunta, doctor. Está la pregunta si al panelista o el doctor expositor puedan responder a esta pregunta, por favor. A ver, los programas de optimización de antimicrobianos, se los puede trabajar de manera inmediata. Hay una guía, un documento, donde justamente dan estrategias para implementar eso dependiendo el entorno. O sea, cada hospital tiene su propia situación y realidad. Partimos de que si estamos hablando de un hospital que tenga una unidad de terapia intensiva, tiene un laboratorio de microbiología disponible, tiene una unidad de farmacia, tiene un comité de vigilancia epidemiológica estructurado, porque esto es normativo, no es opcional,
Y hay un subcomité también de IAS, o sea, no habría motivo por el cual no se pueda desarrollar un PROA. Ahora, el tema de lo que es el control y las prescripciones también se las hace en terapia intensiva. Y les comento que el PROA Latinoamérica en el que hemos participado, ha partido de la vigilancia de antimicrobianos en la terapia intensiva, que ahí es donde se arranca de manera inicial todos los programas de control de infecciones y vigilancia epidemiológica, dependiendo de los recursos del hospital. Así que él tiene los componentes para poder desarrollar. Y un PROA, recordemos que se va a hacer en el cumplimiento de antimicrobianos para uso del racional de los fármacos. No se limita, digamos, a considerar una estrategia, digamos, como la procalcitonina, para indicar o retirar un fármaco. Recordemos que la sensibilidad y especificidad de los biomarcadores no es al 100%, y de hecho hay bastantes factores técnicos ya acerca de la realización de la procalcitonina que hay que tomar en cuenta. Es más útil para retirar un fármaco que para iniciarlo. Recordemos que también la sensibilidad y especificidad de los medios de cultivos automatizados o convencionales influye también en esos criterios, ¿no? Lo fundamental es que hayan guías escritas, y por eso se trabaja dentro de un comité de vigilancia epidemiológica con la MAE de la institución, que es la cabeza del comité, porque si no hay cumplimiento de protocolos o guías, que obviamente esto es parte de un proceso, pero tampoco es a 3 a 5 años, o sea, es un proceso de evaluación continua. Ahí entra lo que es el planear, hacer, controlar y ejecutar el ciclo de Deming, y ahí se establece el ciclo de mejora, también haciendo la retroalimentación con los colegas. Y el claro ejemplo es lo que ha sido la pandemia. Les comento que hay en esa institución donde donde hemos montado el PROA, hay medicamentos vamos a decir, limitado la prescripción de fármacos en consulta externa, aquellos que estaban dentro de la guía nacional. Habíamos trabajado también con la guía ASUS y en la guía institucional de este centro, en la cual, por ejemplo, la prescripción de ivermectina no forma parte de nuestras guías porque no hay evidencia, y las últimas guías hasta la del 30 de septiembre indica que solamente se lo utiliza en un contexto de ensayo clínico. Como no estamos haciendo, no hay salida de ese fármaco en la institución, farmacia no prescribe, y si en el caso de alguna manera hubiera salido, inmediatamente se hace una alerta al comité y se activa el mecanismo que le habíamos dicho, y esto es en la consulta externa. Y lo mismo pasa con la terapia intensiva, que no se puede retirar el fármaco de farmacia. O sea, no pasa porque el X o Z persona decide hacer caso, ¿no?, al protocolo o a la guía. O sea, si no está en el protocolo institucional, farmacia no receta el medicamento. Y bueno, nos movemos en base a guías o protocolos, ¿no? Hay que poner los lineamientos claros, tener los marcos, ¿no?, o normativos o guías respaldadas por un comité, en el que generalmente también se invita al jefe o al líder de la terapia intensiva para discutir los protocolos y proyectos. Si aquí no cumpla, bueno, también hay el tema ya de procedimientos, de sanciones o medidas de carácter del cumplimiento de normativa que se maneja con gestión de calidad y auditoría médica, ¿no? O sea, aquí no tampoco es que cada quien pueda hacer lo que quiere porque sea X o Z persona. O sea, y les digo esto porque ya lo hemos trabajado en la parte operativa, y no ha habido tampoco necesidad de entrar a extremos, pero de pronto sí con un colega sentarse a revisar, y la evidencia está escrita. No se trata de que tenga la razón el colega A, B o C. O sea, se trata de revisar la evidencia, y la Lex Artis Médica dirá qué hay que hacer, ¿no? Eso nada más como la experiencia, ¿no? Gracias, doctor Cordero. ¿Alguna otra pregunta más, Aidita? Sí, doctor. Nos preguntan dirigida a todos los panelistas, ¿qué opinan del tratamiento homeopático como medida antimicrobiana? Bueno, esa es una pregunta que cae directamente sobre la doctora Kaone, y tal vez yo también, porque ambos practicamos esta disciplina médica, en el cual sí también es una subespecialidad. Doctora Kaone, si quiere responder primero. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, doctora.
¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento homeopático como medida antimicrobiana? Ujú. Bueno, hay que analizar qué es la homeopatía primero, y es una charla muy grande, muy criticada en nuestro medio, sabemos, pero existen tratamientos homeopáticos para varias enfermedades y dentro de estas las infecciosas. Podemos tratar otitis, podemos tratar amigdalitis, ¿no? Con tratamientos homeopáticos que tienen una acción antimicrobiana. La diferencia en relación al manejo de la homeopatía versus la medicina convencional es que el tratamiento está dirigido a definir los síntomas, a individualizar los síntomas y recetar el tratamiento de acuerdo a lo que el paciente sienta en ese momento. No es como en el caso de la medicina convencional, van a recibir todos paracetamol para para tratar la fiebre. O sea, hay niños que pueden recibir 10 niños con los mismos síntomas y van a recibir 10 medicamentos diferentes. La acción, en mi experiencia, y creo que también en la del doctor Henao, es que sí se pueden tratar infecciones bacterianas con tratamiento homeopático. Ahora, como toda subespecie, como toda terapia, tiene sus limitaciones, ¿no? Si bien hay estudios de personas que trabajan mucho, no en nuestro país, hay estudios de pacientes que sí han recibido tratamiento, por ejemplo, para una meningitis. Hay personas que se dedican a estudiar con la homeopatía. También debemos recordar que las limitaciones tienen que ser en manejo del paciente, el del medio interno, de si necesita tratamiento con oxígeno, hay que dar oxígeno. Entonces, ahí viene la limitación en relación a, o tal vez no a la limitación, sino la necesidad de actuar como se debe actuar ante casos graves, pero sí tiene acción en infecciones bacterianas. Gracias, doctora Kaune. Gracias por la pregunta, quien lo haya preguntado, porque cuando yo pregunté y dije respecto a qué posibilidades tenemos nosotros como médicos de estimular el medio interno, de estimular las defensas inmunitarias de este paciente, es que justamente la medicina homeopática puede hacer eso. Puede hacer eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Como ha dicho la doctora Kaune, tenemos que individualizar a ese pacientito, a ese niño que viene con fiebre, con amigdalitis, con otitis, etcétera, y de acuerdo a esa individualización, porque cada niño hace su propia enfermedad, no es con sus propias características. Entonces, a esa individualidad, a esas características que ese niño tiene respecto a su comportamiento, principalmente durante la enfermedad, a su transpiración, al momento en el que tiene la fiebre, y al factor desencadenante también de eso. Generalmente en homeopatía encontramos un factor gatillante de una enfermedad aguda. Puede ser, por ejemplo, que en la guardería ese niño se haya caído, que haya un divorcio de los padres, que hay una pelea entre hermanos, un susto por alguna situación, etcétera. Sí es posible, nosotros podemos determinar eso e incidir sobre eso con un medicamento homeopático. Y tal vez mencionarlo en este momento, que la virtud de la medicina homeopática es tratar la enfermedad crónica, porque dentro de nuestro quehacer en la medicina no tenemos muchos tratamientos para enfermedades crónicas como tal. En cambio, la medicina homeopática, individualizando y haciendo todo lo que debe hacer, lo que debe saber médico homeópata, sí se puede. Y volviendo al tema de las resistencia antimicrobiana, obviamente si es que hiciéramos tratamientos homeopáticos, la resistencia antimicrobiana no existiría, porque estimulamos el sistema inmunológico del niño para
vencer, entre comillas, a la bacteria, ¿no? Es un breve comentario que hago. Yo creo que este es un tema bastante más largo y si los colegas lo piden, podríamos hacer un tema de conversación abierta, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta. Adelante, Edita, si tienes alguna otra pregunta más. No sé si hemos aclarado también o quieren que se le amplíe más las respuestas para el que ha preguntado. Doctor, no tenemos más preguntas al momento, ni en el chat ni en el cubo de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces, finalizando la reunión, cabe agradecer al doctor Augusto Cordero por su exposición en el tema más que todo de infecciones asociadas a servicios de salud, a la doctora Estrada por su enfoque también respecto al acortamiento del uso de antibióticos como una medida para disminuir la resistencia antimicrobiana, a la doctora Vivian Caune por su enfoque en el enfoque exterior respecto a todo el procedimiento de la prescripción de antibióticos y finalmente agradecer a INTI por la plataforma que nos brinda, Edita y todos los directivos de INTI. Muchas gracias, estamos el próximo miércoles con otros temas interesantes. Gracias a todos, muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego a todos.